Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y a quienes nos ven por las diferentes plataformas y los canales de TV Cable de todo el país. Estamos en Consultorio Jurídico como todas las noches. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidente. El próximo domingo las elecciones en Colombia, segunda vuelta, y queremos tener la opinión de periodistas, de personas de la región que nos hablen del tema, Humberto. Así es. Y también del exterior. Tenemos a Marco Schwartz, periodista colombiano que vive en Madrid, y a Camilo Rey, que es docente universitario de la Universidad de Cartagena, economista con maestría y doctorado, bueno, además muy bien calificado, tanto él como nuestro otro entrevistado que está en el exterior, Marco Schwartz. Bueno, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos, a los anfitriones, a Camilo y a los espectadores. Hola Marco, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a los televidentes. Marco, ¿cómo perciben en España, me refiero a la opinión pública, a la prensa y a los miles de migrantes colombianos que viven allí, estas elecciones en Colombia? Bueno, se están viviendo como una novedad sobre una serie de fenómenos que se están dando. Por una parte, hay un candidato de izquierdas. Colombia es un país, es una excepción en América Latina donde la izquierda nunca ha llegado al poder. Es un país con unos estrechos vínculos históricos con los intereses de Estados Unidos, es un aliado especial, y el hecho de que haya una posibilidad de que un candidato de izquierda llegue al poder, pues es bastante llamativo en un contexto en que se están produciendo algunos movimientos en esa dirección en el resto de América Latina. Por otra parte, hay un personaje que también encarna fenómenos actuales. Ambos son unos fenómenos que están hoy muy en boga, que es la persona lenguaraz que dice lo que le venga en gana, que habla con tonos amenazantes, que hoy dice una cosa, se contradice y no importa. Es como si estuviéramos ya instituyendo la realidad paralela. Entonces son dos fenómenos muy interesantes que se están enfrentando en estas elecciones. Camilo, ¿cómo se ven estas elecciones en la academia y en el departamento de Bolívar? Bueno, en el departamento de Bolívar y en particular en Cartagena había una expectativa, y la hay, una expectativa muy alta sobre una potencial victoria de Gustavo Petro en los resultados en las elecciones y en las encuestas. El Caribe, Gustavo Petro marca muy alto, en Cartagena marca bastante alto. Pero igualmente ha resultado sorpresivo, aunque en las últimas 2 semanas ya empezaba a verse el ascenso del otro candidato, de Rodolfo Hernández, y es un ascenso que ha tomado por sorpresa de todas formas a mucha gente en la ciudad, en el departamento, pero que también revela que de alguna manera, antes que ocurriera esa primera vuelta, ya empezaban a ocurrir unos movimientos que no estábamos percibiendo de algunos electores o algunos grupos políticos afines a, digamos, al gobierno central, afines al uribismo, que estaban ya empezando a vislumbrar lo que iba a pasar y se empezaron a moverse antes de la primera vuelta hacia esta otra candidatura que en las encuestas marcaba como un rival mucho más fuerte para Gustavo Petro. Le preguntamos a Marco Schwartz, ¿cree usted que la gente lee los programas de gobierno o prima más la emoción que la razón? Yo creo que prima mucho el ánimo, pero tradicionalmente las personas rara vez, el grueso de los votantes se ponen concienzudamente a analizar un programa económico. Yo recuerdo cuando se estaba hablando del Tratado de Maastricht, de la construcción europea aquí, que en un país como Dinamarca, el tratado iban a votar en referéndum, fue el libro más vendido. Eso solo pasa en una sociedad de gente muy interesada por lo que puede ocurrir, los efectos que se tienen. En Colombia, yo creo que son pocos y tal vez gente ilustrada la que se acerca a los programas. Así, aquí se está moviendo todo desde un punto de vista muy emocional, sobre todo de la campaña de Rodolfo Hernández, que él tiene dos latiguillos que están permanentemente en su discurso. Pregúntese lo que se le pregunte, que es que viene a acabar la corrupción y acabar con los politiqueros. Ya podríamos, si quieren, después hablar sobre qué significa este discurso generalizado de esparcir como una lucha contra la corrupción sin destinatarios específicos.
Petro ha estado tratando de hacer un discurso más elaborado, con propuestas, pero también no hay que ocultar que Petro encarna la rabia ante un establecimiento. La gran parte de sus votantes son personas que se han sentido oprimidas o marginadas o despreciadas por el sistema, y él ha encarnado ese tipo de movimiento de resentimiento. ¿Podríamos decir que uno de los candidatos tiene más fortaleza en su propuesta, pero otro es más pragmático? ¿Los dos son populistas? Pues sobre eso hay debates, ¿no? Sobre lo que es el populismo. En general, a veces en Colombia la palabra populismo ha sido como para estigmatizar o tiene una perspectiva negativa. Y pues a Petro siempre se le ha puesto esa etiqueta de populista. Pero hay quienes consideran que populismo tiene que ver más con la conexión con una persona que emerge del pueblo, que desarrolla un programa de gobierno con el pueblo y que tiene una masa que lo apoya y que él es el representante de ese pueblo. En cambio, la demagogia, que me parece más que es donde encaja Rodolfo Hernández, es una persona que puede mentir, que dice frases súper ligeras, que usa ese lenguaje a veces agresivo, grosero, pero impactante, digamos, desde el punto de vista, es efectista el discurso, pero basado incluso en mentiras. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener, si queremos clasificar a Petro como populista, uno puede decir que es un populista con un programa, o sea, obtuve un programa que puede llamarse populista en ese sentido positivo que lo estoy planteando, mientras que Rodolfo Hernández no. De hecho, Rodolfo Hernández más un demagogo. Rodolfo Hernández, lo que él dice no está en su programa, por ejemplo. O sea, es lo que él dice, incluso lo que escribe en Twitter, no tiene nada que ver con su programa oficial. Y el programa también es bastante, digamos, liviano en el sentido del contenido. No hay un desarrollo importante sobre casi ninguna área. Entonces, yo creo que Petro ha hecho un esfuerzo en que tratemos de entender un programa que es extenso, que tiene elementos complejos. Por ejemplo, es muy difícil para una persona del común tratar de entender qué es eso de un sistema de pilares, que es una reforma pensional basada en sistema de pilares, pero hay mucha gente que sí puede empezar a entender, gracias a al lenguaje que él a veces trata de usar, cómo podría ser beneficiado potencialmente de ese sistema de pilares. Incluso personas que no reciben una pensión hoy podían recibir, gracias a esa propuesta de Petro, una media pensión. Entonces, creo que los dos, Petro cabe más como en esa lógica de populista, en el sentido de que emerge de pueblo con un programa basado en lo que responde a las necesidades del pueblo, mientras que Rodolfo es solo de las frases sueltas, agresivas, que sean efectistas, y por eso lo clasifico más como un demagogo. Este 30 de junio es la fecha límite para pagar tu impuesto predial de la vigencia 2022. No lo dejes para última hora y evítate intereses moratorios. Recuerda que con tu aporte y el de todos seguimos construyendo la ciudad que soñamos. Así sí paga y Barranquilla crece. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos en Consultorio Jurídico. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células, evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Este 30 de junio es la fecha límite para pagar tu impuesto predial de la vigencia 2022. No lo dejes para última hora y evítate intereses moratorios. Recuerda que con tu aporte y el de todos seguimos construyendo la ciudad que soñamos. Así sí paga. Y Barranquilla crece. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Marco, podríamos pensar que Petro ha mentido en algunos aspectos de su propuesta, pero también podríamos decir que el ingeniero lo ha hecho. Podríamos decir, o eso podríamos tener como conclusión, que uno es populista a nivel más amplio y el otro más local. Bueno, yo creo que Petro como político no está exento de incurrir en mentiras o en contradicciones o en incoherencias. Yo creo que ni un político se libra de eso. Lo que estamos viendo en el caso Rodolfo Hernández es otra cosa. Yo creo que es un hecho que hay que analizarlo aisladamente de lo que estaríamos hablando de Petro. Este es un señor que yo vi el video de una entrevista que le hicieron en que le preguntaba al periodista, oiga, pero es que usted llegó al poder ofreciendo 20,000 viviendas gratis a la gente, incluso firmando un bono de su puño y letra diciendo se las voy a dar. Y el periodista le decía, pero ¿dónde? Usted no las hizo. Dice, yo no prometí eso, yo lo que prometí fueron unos lotes con servicios. Bueno, ¿y dónde están los lotes? No los doy, y se ríe. Es decir, Petro no llega a eso, Petro no es eso, es otra cosa, podrá tener, es criticable en muchos aspectos, pero aquí estamos en presencia de una persona que no vacila en mentir con el cinismo más descarado, contradecirse, decir lo que le venga en gana, pero siempre metiendo la palabra corrupción y politiqueros, y hablando con ese estilo que en Colombia se denomina el estilo frentero que tanto daño le ha hecho al país, pero hay mucha gente que le gusta, a mí no, y yo sé que a muchos colombianos tampoco les gusta ese estilo de le parto la cara a M o le meto un tiro a HP, etcétera. Y yo creo que Petro no está en ese nivel de actitud, de verbalizaciones que estamos viendo en este señor. Yo veo una diferencia muy, muy grande entre ambos. Camilo, en efecto, entre ambos hay una diferencia. Petro viene de una militancia en la guerrilla, en la izquierda, con éxito en su participación en el Senado como un senador de control político, pero también con unos rasgos de autoritarismo. ¿Eso puede tener un riesgo para la democracia? Bueno, yo no sé si eso tenga un riesgo para la democracia. Creo que sí es parte, digamos, de la personalidad de algunos gobernantes en el sentido de cómo se relaciona con sus funcionarios, el papel que le da al aporte que le pueda dar el otro funcionario. Yo creo que eso es necesario y eso es una cosa que es cuestionable en Petro, no solamente como alcalde, sino también como candidato. Él es una persona muy inteligente, pero que a veces siente que, o tal vez, sospecho yo, que otras personas no puedan dar un aporte adicional a eso que ya él controla y que domina. Entonces, ese es un poco, siempre he creído que es un defecto que tiene Petro, pero tampoco diría que es algo que ponga en riesgo la democracia. O sea, creo que pone en riesgo la democracia cuando tú, por ejemplo, pues no puedo repetir las palabras que usó Rodolfo Hernández, pero por ejemplo, lo que él haría con la ley que no le gusta, ¿no? Eso sí, ese tipo de situaciones sí podrían poner en riesgo la democracia o el rol que le daría a los congresistas, que no necesita el Congreso, etcétera. Pero actitudes en la relación con funcionarios o en la relación sobre cómo se toman las decisiones, que son decisiones ejecutivas, por supuesto, no creo que sea un riesgo. Yo creo que uno puede ver lo que ocurrió en Bogotá y muchas cosas que no pudieron hacerse eran precisamente porque había un consejo que
controlaba, o bien o mal, no sé, pero y que bloqueaba ciertas decisiones, y él fue respetuoso de esas decisiones del Consejo, o sea, no pasó por encima de esas decisiones. Entonces yo creo que la experiencia en Bogotá, por el contrario, lo que nos muestra es que es así, no es un riesgo para la democracia. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. ¿Necesitas fortalecer tus defensas? Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. Bien, regresamos nuevamente a Consultorio Jurídico. Marco Schwarz, desde España, ese país que goza de una democracia, una presencia muy interesante, pero que al mismo tiempo estuvo bajo una dictadura durante 40 años, tanto que siguen buscando fosas comunes. Es uno de los países con más fosas comunes en el mundo. ¿Usted cree que Colombia tiene en riesgo su democracia? Bueno, yo no sé cuando se habla de España, no sé, en España hay muchas sensibilidades, mucha gente que tienen diferentes puntos de vista y hay opiniones para todos los gustos, es decir, así como en la propia Colombia, hay en periódicos de aquí, en periódicos que tienen una tendencia más conservadora o digamos están con la lupa más puesta en Petro de lo que están con Rodolfo Hernández, y hay otros periódicos que pues parecen un poco, no llamaría alineado, pero sí poniendo más el énfasis en la campaña de Petro y mostrando más las debilidades de Hernández. Sí, hay una preocupación, tú dices sobre los muertos, los desaparecidos. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, derivados de la guerra civil y del franquismo. Todavía se están buscando en las cunetas. Eso simplemente lo pongo como entre paréntesis a lo que estamos hablando. Pero sí hay preocupación y mucho interés. Ahora se está acrecentando a medida que se acercan las elecciones del próximo domingo, del domingo 19. Hay un creciente interés por lo que decía al comienzo, que son unas elecciones realmente muy curiosas, incluso en el ámbito iberoamericano. Este 30 de junio es la fecha límite para pagar tu impuesto predial de la vigencia 2022. No lo dejes para última hora y evítate intereses moratorios. Recuerda que con tu aporte y el de todos seguimos construyendo la ciudad que soñamos. Así sí paga. Y Barranquilla crece. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Vamos a comerciales y ya regresamos en Consultorio Jurídico. ¿Necesitas fortalecer tus defensas? Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
Este 30 de junio es la fecha límite para pagar tu impuesto predial de la vigencia 2022. No lo dejes para última hora y evítate intereses moratorios. Recuerda que con tu aporte y el de todos seguimos construyendo la ciudad que soñamos. Así sí paga. Y Barranquilla crece. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Camilo, como docente universitario, ¿cuál es la percepción que tienen los jóvenes respecto a las nuevas elecciones en Colombia? Bueno, los estudiantes es interesante porque muchos de ellos no tienen en su memoria, no lo vivieron, no experimentaron, digamos, lo que aquí parte del comienzo del uribismo, por ejemplo, del gobierno de Uribe, que es parte, digamos, de los elementos de resistencia dentro de la propuesta de Petro. Entonces, tampoco experimentaron fuertemente los episodios duros de conflicto armado. Entonces, pero sí es una generación, digamos, con expectativas sobre futuro bastante preocupantes. La pandemia, lo que pasa con el empleo, con la economía, ha producido cierto pesimismo entre los jóvenes. Y, y me preocupa es que ese pesimismo no se convierta en votos. Es un poco a veces lo que veo, que muchos de ellos no les interesa votar. Bueno, en mi universidad es una universidad pública y hay una mayoría, pues lo que uno percibe, una mayoría fuerte, hay un movimiento estudiantil muy fuerte que está vinculado en el activismo por una campaña de Petro, pero igual hay un grupo importante que uno percibe que no tiene interés en votar. A Camilo Rey en Cartagena y a Marco Schwarz en España les agradecemos esta entrevista, además sustanciosa, con opiniones diversas sobre los dos candidatos, Víctor Julio, que aspiran a la presidencia de la República. Un abrazo. Saludos a todos. Y que este domingo Humberto gane la democracia. Y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.